esta hiperexigencia o sobreexigencia es la tendencia siempre a irnos al extremo y de querer abarcar todo o hacerlo todo sola. El perfeccionismo y la sobreexigencia también tienen como estas características muy delimitadas y a eso es que llamamos el patrón de funcionamiento. Este tema que vamos a hablar me atraviesa en todos los procesos de mi vida y seguro que ustedes se van a sentir identificados, tanto hombres como mujeres. Traigo a una licenciada en psicología, Daniela Villarreal. Ella es especialista en autoexigencia y perfeccionismo. Bienvenida, Daniela. Gracias, Cris, por invitarme a este espacio. De verdad que para mí es un honor, así que gracias. Cuando empezamos algún proyecto o en situaciones comunes de la vida diaria, nos encontramos tal vez con cierta que creemos que es parte de nuestra personalidad o que no nos damos cuenta. Puede ser lo que llamamos, ¿no?, la autoexigencia o el perfeccionismo. Y yo creía que eran lo mismo. Y luego de conocerte a ti, me di cuenta de que no. ¿Cuál sería la diferencia entre la autoexigencia y el perfeccionismo? Sí, mira, esa es una pregunta muy interesante y que incluso va mucho de la parte de psicoeducación, no solamente del paciente cuando llega a mi terapia, sino también, como te digo, esto de hablar mucho más de este tema. Y la principal diferencia en lo que yo lo puedo como sintetizar es que el perfeccionista siempre es sobreexigente o autoexigente, pero el autoexigente no siempre es perfeccionista. Partiendo desde esa premisa, el perfeccionismo es un patrón de funcionamiento que se compone de varias características y que se van formando desde nuestra infancia o desde la raíz de esa dinámica, de ese entorno en el que nos desenvolvemos. Tendencia a estándares bastante altos, la motivación al logro, pero a este logro que no es saludable, que no solamente te mueve hacia tus metas, sino que además le añade este componente de tiene que ser perfecto. Detrás de esa máscara de tiene que ser perfecto, si nos vamos hacia el lado del perfeccionismo, lo que hay es un gran miedo a ser rechazado o a equivocarse o a la angustia de tener que conectar con esa incomodidad de la vulnerabilidad. Algo característico del perfeccionismo es que no hay una sola forma de ser perfeccionista. Es como un diamante, tiene varias caras. Entonces, de verdad que es bastante amplio, pero en palabras puntuales podríamos decir que es un patrón de funcionamiento que nos lleva a exigirnos de más y además a evitar el error a toda costa, a tener un estándar tan alto de que posiblemente afecte no solamente al desempeño, ya sea laboral o profesional, sino que además se extiende por varias áreas de nuestra vida, la maternidad, en lo académico, en el trabajo, en la pareja. Ahora bien, entendamos la sobreexigencia como un continuo, ¿ok? Si lo ponemos en una línea, en un extremo tendríamos el conformismo, en el otro extremo tendríamos la sobreexigencia o la hiperexigencia y en la mitad, que es ese equilibrio que muchas veces tratamos como de encontrar muy individualmente, estaría la autoexigencia, entendiéndolo como esa característica, esa iniciativa que tenemos todos como seres humanos de impulsarnos, de motivarnos, de encontrar en nosotros ese propósito para cumplir nuestras metas. ¿Qué sucede? Que en este camino de motivarte al logro, de cumplir tus metas, muchas veces, sobre todo las mujeres, por muchos componentes o muchos contextos, pero lo más frecuente es encontrar en mujeres esta presión social o esta autoexigencia natural de nuestras dinámicas, sobre todo en la cultura latina, de tener esa expectativa de que tienes que hacerlo bien, tienes que cumplir como ciertos estándares para entonces entrar en esa cabida de buena persona o buena mujer o una mujer exitosa y todas estas creencias o etiquetas que nos pone o nos impone la sociedad, ¿ok? Entonces, viéndolo desde un continuo, esta hiperexigencia o sobreexigencia es la tendencia siempre a irnos al extremo y de querer abarcar todo o hacerlo todo sola o bien en equipo, porque hay muchas mujeres que también son hiperexigentes, pero
En este caso, cuando trabajan en equipo les cuesta delegar y tienen otros tipos de características, ¿ok? Entonces, esas son las diferencias básicas. Suscribirse al canal, así vamos creciendo juntos y también dejar en comentarios y darle me gusta para seguir apoyando. Y bueno, me identifico con los dos, yo justamente tengo la suma de los dos, que si me pongo a pensar, no sé cuál sería el estado perfecto, pero hay algo que me hace creer que se puede hacer muchísimo, muchísimo mejor. Y eso termina generando que puede ser o que no lo haga, no presente el proyecto, que esté como en este círculo de sobreexigencia continua. Me gustaría que nos cuentes las consecuencias que trae tener estas características, tanto una como en mi caso las dos juntas. ¿Cómo lo podemos llamar, ¿no? Para la terminología tuya como psicóloga. Y qué bueno que me hiciste esa pregunta porque es muy importante aclararlo. Y es que el perfeccionismo en sí mismo no está catalogado ni en el CIE ni en el DSM-5 como un trastorno, ¿ok? Clínicamente no está como especificado sus criterios. Sin embargo, como lo dije al principio, lo mencioné como un patrón de funcionamiento. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que se presenta en la persona con una frecuencia de características muy específicas en todas las personas que lo experimentan. Eso podríamos llamarlo sintomatología. Muchas veces en psicología, cuando no tenemos como un diagnóstico específico, tendemos a englobarlo o colocarlo dentro de la palabra de un síndrome. El perfeccionismo y la sobreexigencia también tienen como estas características muy delimitadas y a eso es que llamamos el patrón de funcionamiento, porque el perfeccionismo en sí mismo no va a ser como un trastorno que te va a delimitar o a limitar en tus funciones o en tus capacidades, pero sí las puede entorpecer, por llamarlo de alguna manera. Ahora, esos mismos síntomas de los que me preguntaste que cuáles eran sus consecuencias, precisamente vienen a ser esa sintomatología con la que llega el paciente a la terapia. Entonces, como tú misma lo dijiste, muchas veces es un miedo paralizante, ¿ok? Que es la incapacidad o la sensación de no tener la seguridad de que está bien hecho o de que es suficiente. Bien. Otra de las características en el caso del perfeccionismo es una autocrítica constante que se combina con esta necesidad de hasta no lo puedo hacer bien o no me siento segura para hacerlo bien, pero entonces lo que hago no lo siento suficiente o no me siento suficientemente preparada, tal vez no estoy suficientemente lista y viene de nuevo ese autodiálogo bastante castigador. ¿Ok? Muchas veces combinado de una voz autocrítica del contexto de mi infancia que me quedó como instaurado, ¿bien? Pero además se combina con el componente de la sobreexigencia, entonces yo quiero hacerlo mejor, hacerlo mejor, hacerlo mejor y no me doy cuenta, pierdo de vista cuál es ese punto de meta al que yo quiero llegar, a esa referencia, ¿ok? También está muy caracterizado el perfeccionismo y es un síntoma que llega muchísimo a la terapia y es que me autosaboteo. Hago algo, de repente no estoy conforme, no me siento bien con el resultado y vuelvo para atrás. Es como una trampa, ¿ok? Cada vez que la acción o yo acciono, pero no me siento suficiente, el perfeccionismo me hace retroceder o me hacen todo en muchos de los casos paralizarme, como te digo, ¿no? ¿Qué sucede? Que el patrón se alimenta de la emoción. Entonces, cuando nosotros hay una tendencia al autosaboteo, ¿ok? O a esta autocrítica constante que es muy castigadora, que es muy negativa, lo que hago es empezar un ciclo que me hace sentir miedo, temor, el temor a equivocarme, la angustia, la ansiedad de lo que pueda salir mal, ¿ok? Y esa es la gasolina, por llamarlo así, para que se encienda el motor del perfeccionismo. Y el perfeccionismo lo que va a hacer es tener una expectativa tan alta que se cumpla de nuevo el ciclo de si la expectativa es tan alta, yo no lo voy a lograr y vuelvo al punto A, ¿ok? Es como que te hace repetir ese círculo vicioso que te deja siempre en una posición en la que finalmente no te sientes suficiente. Claramente siento la descripción de todo lo que sucede puntualmente en mí, donde a veces me supera y a veces puedo trascenderlo. ¿Qué podrías, un tips o algo, un hack? ¿Por qué? Porque claramente tenés que analizar el caso de la persona particular y este requiere la terapia, pero para empezar
tal vez, ¿no? A comprender esto que le sucede es el primer paso. Lo primero es ser consciente de que esto nos está sucediendo y esto es una de las cosas que nos estaría afectando. ¿Cuáles serían los siguientes? Ponele 2 pasos. Sí, Cris, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que lo importante sería replantearnos y hacer una autoevaluación, una introspección acerca de qué me están diciendo mis pensamientos, porque justamente de allí parte nuestra realidad, o al menos nuestra perspectiva de las cosas. Entonces, es un ejercicio que yo hago con mis pacientes y que me gustaría regalárselos acá. Y es que necesitamos empezar a cuestionar qué es lo que estamos pensando y a separar nuestra identidad, lo que somos, de nuestro pensamiento. Bien, porque si empezamos a detectar que tenemos un pensamiento de que yo no valgo, no soy suficiente, no me va a salir bien, o todos estos pensamientos negativos que muchas veces vienen en cadena, ¿ok? Si no nos detenemos a preguntarnos realmente, ¿esto es una opinión? ¿Esto es una perspectiva? ¿Esto es la voz de alguien más? ¿O esto es una realidad? Necesito despegarme de eso para yo poder entonces tener un punto objetivo, una perspectiva más clara de qué es lo que está sucediendo, porque nuestra mente muchas veces nos va a poner esta trampa, es automático, esto sucede a nivel inconsciente. Entonces, cuando te sientas preguntándote y cuestionándote en esta autocrítica y en esta rueda de hámster que parece nunca llegar a su final, ¿ok? Empezar sí o sí por la herramienta de la escritura terapéutica. A mí me encanta esta herramienta porque precisamente es poner en palabras y poner a funcionar otra área de tu cerebro que no es esa parte de la emocionalidad. Al contrario, lo que permite la escritura es poner en palabras la emoción y tener perspectiva de lo que está sucediendo a nivel de pensamiento. Ese sería como el punto de partida para empezar a trabajar este síndrome o este patrón. Aunado a eso, no solamente que se quede en la escritura, sino también en movimiento, en acción. Tomando una acción, por simple o pequeña que parezca, esa acción puede destrabar y cortar el ciclo que anteriormente explicamos del perfeccionismo. Y con respecto a todo esto, a esta experiencia que vos tenés llevando, especialmente personas con autoexigencia y perfeccionismo, ¿considerás que es algo que se puede solucionar o hay que aprender a sobrellevarlo o a ir ajustando cuando aparece, digamos, la exigencia o el perfeccionismo? A mí me gusta explicar esta parte con un ejemplo como de un péndulo, porque muchas veces los consultantes o nuestros pacientes llegan a la terapia en un extremo, porque naturalmente los seres humanos tendemos a llegar a este punto, a este límite, para entonces ahí buscar ayuda, ¿ok? Entonces en ese momento el péndulo está hacia el lado extremo. Me siento muy mal, no encuentro tranquilidad, estoy sobrepensando, no duermo bien, etcétera, etcétera, etcétera. Así con la sintomatología acá, por las nubes. Sin embargo, con la terapia lo que queremos es que este péndulo empiece a balancearse para que la misma experiencia vaya dando evidencia de que no es pasar de este punto extremo hasta el otro lado. Eso no es ni siquiera real. ¿Por qué? Porque va en contra incluso de los principios de la persona. Muchas gracias, Dani. Excelente la explicación. Como siempre, súper clara, amorosa, súper interesante. Bueno, para ir cerrando, quiero decir que es justamente lo que dijo Dani, ¿no? Poder, esta parte nuestra que todos tal vez la tenemos en otros aspectos, amigarnos, saber que es parte de nosotros, reconocerla, integrarla desde ese lado que en realidad nos está cuidando y que aprendió que esa era la forma. Entonces lo digo con experiencia, poder seguir con esa amiguita acá al lado y haciendo las cosas y escuchar como lo amoroso que protege. Así que bueno, voy a dejar en los datos abajo en la descripción toda la información, el Instagram de Dani para que puedan contactarse con ella. Gracias, Cris. De verdad que escucharte me da mucho, mucho orgullo, mucho gusto, porque sé por experiencia propia el camino y tu trayectoria y para llegar hasta acá has tenido que trabajar mucho esos aspectos en ti y de verdad que escucharte es una maravilla. Bueno, espero que dejen en comentarios qué le pareció esta entrevista y si alguno se anima también a reconocer esa parte perfeccionista o autoexigente.